Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Por favor. Hermanos, no olviden las tapitas de las botellas. Se me va. Usted domina teoría, los muchachos vienen y traigan todo lo que se encontró botado. Porque yo de la cena no la recojo, me da mucho asco. Pero traigan sus tapitas, traigan todo eso para hacerles una entrega y animarlos a volver a traer las botellas, no boten las botellas. Solamente traigan tapas de botella y después explicamos, ¿ok? Para los que no entienden lo que estamos haciendo. Estamos pescando. Si usted no sabe lo que está pasando, solo si puede, el domingo traiga todas las tapitas de las botellitas. Esas que usted toma cada rato, tráigalas y después usted va a escuchar qué más hay que traer. Es un asunto de evangelismo al final. La idea es esa. Bueno, yo quiero que por favor abra la Biblia en el Salmo 32 porque necesitamos hoy terminar el estudio que habíamos iniciado el miércoles pasado, que el tema del estudio es la bendición del perdón. La bendición del perdón. Y vamos a ir ahí a la Biblia, por favor, conmigo, en el Salmo 32, Salmo de David, másquil de David. Habíamos hablado que el Salmo tiene por título o subtítulo que dice másquil, porque la idea, hermanos, es que usted debe tomar consideración, tiempo en esta escritura, en esta lectura. Si bien usted debe tomar tiempo en toda la lectura bíblica, en esta en especial, usted necesita pensar. De verdad que cuando nos ponemos a pensar, por lo general, cuando damos estudios los miércoles es un estudio de una hoja. Este ha tomado 3 páginas casi, 2 páginas y un poco, porque cuando tomamos un poco más de tiempo en este asunto, no es sencillo verlo tan rápido. Habíamos, como un repaso rápido, versículo 7 era una frase que tomamos como lema para este estudio, y es la frase, porque tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio. Y usted, hermano, necesita ponerlo ahí en su mente. Póngalo en su mente. Tú eres mi refugio, dijo David. Nosotros también creemos que Dios es nuestro refugio, amén. Necesitamos a Él como refugio. Cuando conocemos a Jesucristo, lo conocemos como nuestro Señor, lo conocemos como nuestro Salvador, pero también de ahí en adelante, cuando nos hacemos cristianos, Jesucristo llega a ser nuestro refugio. Ahí acudimos constantemente, diariamente, porque ¿qué hacemos sin Él? ¿Qué hacemos sin la ayuda de Dios? ¿Qué hacemos sin el cuidado de Dios? ¿Qué hacemos? Entonces, la importancia de esto. Y ahora, decíamos que le pedimos a Dios que nos proteja de muchas cosas, ¿verdad? De enfermedades, que nos proteja en el viaje que vamos a hacer hoy o mañana, que nos proteja en los negocios, que nos guarde, que nos proteja o que nos dirija de equivocarnos en las decisiones tan importantes de la vida. Hay decisiones que tenemos que hacer que son muy importantes, y usted está haciendo decisiones. Usted toma decisiones. Diariamente tomamos decisiones, pero hay unas que son muy claves. Y usted necesita pedirle a Dios dirección, que le proteja de equivocarse. Pero también nosotros le pedimos a Dios que nos proteja del pecado. Que nos proteja del pecado. Líbranos de tentación. Líbranos del mal. Eso es realmente que lo que estamos pidiendo a Dios es que me libre de pecar. Líbrame. Sin embargo, aunque en la vida cristiana, usted y yo, cuando nos tomamos serio la vida cristiana y vivimos bajo la ley del Señor, nos damos cuenta de que de verdad hay un poder que recibimos nosotros para poder vencer las debilidades que antes teníamos y que seguimos teniendo, pero ya podemos dominarlos. Porque antes teníamos debilidades que cuando éramos incrédulos era difícil manejarlas.
pero ahora con Cristo en nuestra vida es diferente. Las debilidades siempre las tenemos, vivimos en el mismo cuerpo de carne con el que nacimos, pero ahora con ayuda del Señor podemos dominar la carne por el Espíritu, podemos dominarlo. Y usted se ha dado cuenta, usted pudo dominar sus deseos, usted pudo dominar sus pasos que antes iban hacia un lado y ahora vienen hacia otro lado. Usted puede dominar sus pensamientos, usted puede dominar su hablar, usted puede dominar muchas cosas, pero con ayuda de Dios. Cuando nosotros comenzamos como creyentes a aflojarle las cuerdas con Dios, usted se va a encontrar pecando fácilmente. Y usted va a decir, pero ¿qué pasa? Le estoy pidiendo a Dios que me libre de tentación y me veo cayendo en la tentación. ¿Por qué Dios no me ayuda? Dios le ayuda. El que cae es usted. El problema no es Dios, es nuestra carne, nuestra debilidad. La Biblia dice, porque nosotros somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia o deseo carnal, humano, somos atraídos y seducidos y entonces caemos. Pero es nosotros. Dios da fortaleza, Dios da consejo, Dios te advierte, Dios dice la Biblia, Él abre una salida, le toca a usted verla. A usted le toca ver la salida, pero si no puede encontrar la salida o no toma la salida, no es problema de Dios, Dios da la salida. ¿Qué pasa entonces? Somos nosotros que nos encontramos muchas veces, aunque no queremos, en desobediencia, y desobediencia al final es pecado, como víamos el miércoles pasado. ¿Qué sucede cuando un creyente peca? Porque el creyente peca. No se peca como cuando éramos inconversos, porque ya no es igual, ya no hay libertad de pecar. Decíamos el miércoles pasado que el creyente ve las cosas desde una perspectiva completamente diferente que antes de ser creyente. Y siente las cosas de una manera muy diferente que antes de ser creyente. Decíamos que el inconverso o el que no cree, el incrédulo, el que no cree, cuando hace algo malo, por ejemplo, si miente, lo que siente es que hace algo malo. Pero usted por lo general no ve que una persona allá afuera dice, mentí, pequé, no relaciona su mal con pecado. Nosotros hablamos mucho de pecado. El que está allá afuera que no cree en la Biblia piensa, ¿por qué ustedes hablan tanto de pecado? ¿Por qué si ustedes hacen algo malo dicen pequé? Porque uno entiende que cuando uno hace algo malo, está quebrando la ley de Dios. Pecado significa quebrar la ley de Dios. Y todo pecado es un quebrantamiento a la ley de Dios. Entonces pues nosotros no solamente decimos hice algo malo, que sí, hicimos algo malo, pero además pecamos contra Dios, ofendimos a Dios y ofendemos al prójimo, ofendemos a nosotros mismos muchas veces, que somos el templo de Dios. Y entonces uno siente cosas muy diferentes. Leíamos entonces en el versículo, por ejemplo, 7, que habla de angustia y que también menciona la liberación, porque el salmista se sentía encarcelado en la angustia. Hablábamos del versículo 3, que habla de los huesos envejecidos, le habla de un gemir diario y constante. Y de verdad el hombre está aquí en angustia extrema, tanta angustia que se refleja en su físico. Este asunto de los huesos envejecidos está hablando de un asunto físico. Él no se ve bien. Muchas veces nosotros vemos a otros cristianos y les decimos, ¿está usted bien? Es que se nota usted como que no está muy bien. Y le preguntamos, ¿cómo se siente? La persona por lo general dice, no, estoy bien, no hay ningún problema. Entonces uno no sabe qué puede ser. Puede ser que esté enfermo, puede ser que esté atribulado, o puede ser que está en pecado. No lo va a decir, pero se nota que no hay algo, que no está caminando bien en él. Y hay otras cosas más.
Habla en el versículo 4, la segunda parte, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y usted ve a este hombre creyente jubiloso, animado, deseoso, colaborador, dispuesto, sonriente, amable, diferente. De un pronto a otro ya no hay ese gozo, ya no hay canto, ya no hay acción de gracias, ya no hay culto. Y usted dice, ¿qué pasó? El pecado puede volver su vigor en sequedad. Ahora, yo quiero que usted y yo entendamos una cosa aquí, porque estamos en el Salmo 32 y estamos hablando de cómo el salmista llegó a sentirse por la carga del pecado. Pero yo quiero que usted entienda que el pecado causa más que solamente sentirse mal. Porque nos sentimos mal. Nos sentimos mal. No podemos pecar y sentirnos bien. Pecamos, pero nos sentimos mal. Y es la lucha que tenemos diariamente desde que nos convertimos. Antes de ser creyentes pecábamos y no nos importaba nada. Ahora pecamos y nos sentimos mal. Enfermos nos sentimos. Sin paz. Yo quiero que usted vaya conmigo rápidamente. Algunos estudiosos unen Salmo 32 con Salmo 51, que también es un salmo de David, donde David confiesa su pecado. Algunos dicen que el Salmo 32 David escribe de cuando él luchaba por esconder su pecado, y el Salmo 51 lo está confesando. Entonces aquí vemos en el 32 su angustia por guardar el pecado, y en el 51 ya vemos su confesión, pero él en su confesión narra de cómo se sentía y lo que pasaba en su vida, porque el pecado causa más que problema de qué mal me siento por haber hecho mal, hay algo más allá. Yo quiero que usted vea algo en el 51 que vamos a ver con más tiempo cuando lleguemos a ese salmo en los estudios que vienen. Pero estaba estudiando el Salmo 51 y las notas de un pastor, hermano Adrian Rogers, que es un señor que tal vez usted lo ha escuchado. Él toma ese salmo y él dice que hay 7 cosas que David experimentó por el pecado. 7 cosas que yo quería compartir rápidamente con usted porque me parecen interesantes, para que veamos que es más que solamente me sentí desanimado, me sentí angustiado, mis huesos envejecidos, llanto todo el día, porque puede ser que usted se ha sentido así. Yo me he sentido así. Pero hay algo más que pasa. Vamos a ver rápidamente el Salmo 51, 7 cositas más que quiero agregar, porque esto va a ayudarnos a sentir, a tener un mejor concepto de lo que es el refugio de Dios del perdón. Entonces vea lo siguiente, por ejemplo, el pecado, además de hacernos sentir mal, ensucia el alma. Esos 7 puntos que voy a compartir con ustedes son de este pastor y me parecen que son muy excelentes y los quiero compartir. El pecado ensucia el alma. Salmo 51, versículo 2. Por eso David dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Lávame. Lávame. ¿Sabe por qué él dice eso? ¿Alguna vez nosotros hemos ido en la noche y le hemos dicho a Dios, Señor, lávame? Es que David se sentía sucio. Y es más que solo sentirse sucio, es estar sucio. Porque cuando uno peca, uno se ensucia, uno está sucio. ¿Acaso le pedimos a Dios que lave algo imaginario? La sangre de Cristo nos limpia, porque el pecado ensucia espiritualmente, ensucia realmente. Y uno se siente sucio. Y uno se lava. Y uno se baña. Y uno se limpia.
pero sigue sucio hasta que la sangre de Cristo limpia. Amén, hermanos. Y cuando usted confiesa de corazón, usted siente el perdón y ya no se siente sucio. Pero antes de eso, usted se va a sentir sucio. Usted se va a sentir sucio. Pero puede ser que yo no confiese a Dios y no me sienta tan sucio. Hablamos de una conciencia cauterizada el miércoles pasado. Si usted puede pecar y no sentirse sucio, usted tiene una conciencia cauterizada o usted no es creyente. Decía don Adrián Rogers, solo un chancho no se siente sucio en el lodo. Un chancho no se siente sucio en el lodo. Y un hombre sin Cristo no se siente sucio en el pecado. Pero con Cristo somos ovejas y no nos gusta el barro. Y nos sentimos sucios. Nos ensuciamos, pero no nos gusta la suciedad. Entonces el pecado ensucia el alma, una cosa. 2, el pecado domina la mente. Versículo 3, la segunda parte. Mi pecado está siempre delante de mí. Siempre delante de mí. ¿Qué significa esa palabra? Significa que su pecado está ahí. Usted no ha podido dejarlo atrás. Usted no ha podido olvidarlo. Usted no ha podido darle la espalda porque siempre está frente a usted. Usted come y ve su pecado. Usted duerme y sueña con su pecado. Usted está en el culto y está pensando en el pecado. Siempre delante. Usted va a la Biblia y usted piensa en su pecado. El pecado, si pudiéramos personificarlo, es como un traidor, ¿no? El pecado. El pecado parece como que te ofrece satisfacción a tus deseos. El pecado siempre viene o aparece como algo que te puede satisfacer. De otra manera no sería tentación. Pero ¿por qué somos tentados? Somos tentados porque nos atrae. ¿Quieres pecar? Aquí está el pecado. Y dice, aquí estoy. Satisfaga tus deseos. Pero después de que usted peca, este mismo pecado, si pudiéramos personificarlo, se vuelve tu peor enemigo, porque te acusa, y te acusa, y te acusa, y escúcheme, sin misericordia, no hay misericordia, te hace sentir mal y te aplasta. Ese es el pecado, eso es el pecado. El pecado también dice, deshonra a Dios, versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Ha pecado usted contra alguien que no se ha dado cuenta que usted pecó contra él? Lo hacemos algunas veces. Usted y yo sabe que podemos pecar contra una persona sin que ésta se dé cuenta. Sí, podríamos hacerlo, pero no podemos pecar contra Dios sin que Él se dé cuenta. Porque dice el salmista, he pecado delante de tus ojos. Eso es terrible. ¿Peca usted delante de la gente? ¿No es cierto que buscamos los lugares oscuros para pecar? ¿No es cierto que buscamos la soledad para pecar? El problema es que Dios está en todo lado. Y cuando usted y yo pecamos, hermanos, pecamos delante de los ojos de Dios. No podemos esconder. Es el primero que lo nota y el primero en ser ofendido. Entonces el pecado ensucia el alma, domina la mente, deshonra a Dios. Vea el 8a. Estamos en Salmo 51, 8a, la primera parte. ¿Qué es lo que pide David ahí? Hazme oír gozo y alegría. Él está pidiendo algo que ha perdido, porque el pecado deprime el corazón. El pecado deprime el corazón. Por eso hablábamos en el Salmo 32 de sequedad, de angustia, de lloro, de gemido, en lugar de cantos y alegría y felicidad. Porque el pecado deprime el corazón. Pero no solamente eso, vea la segunda parte de ese versículo. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Hablamos otra vez de huesos.
Aquí dice huesos abatidos. En el otro Salmo 32, huesos envejecidos. Otra vez más, la carga de pecado afectando nuestra vida, inclusive nuestra vida física, sintiéndonos mal. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El pecado va a estropear su espíritu. Un espíritu recto. Vean, el problema de David fue que cuando David quiso pecar, se estropeó sus pensamientos y su espíritu. Y él ya no fue más recto. Quiso ocultar el pecado por uno. Luego, cuando se dio cuenta de que el asunto de su pecado, algunos dicen que este pecado 51 es el pecado con Betsabé, él lo escondió por varios meses. Sabemos que había enviado a matar al esposo de Betsabé, y eso está en la historia bíblica. Entonces David se da cuenta que el espíritu de él se torció. ¿Ha conocido usted gente que llega a un lugar y usted dice, esta persona viene con un espíritu tan... No hablamos de un espíritu, no hablamos de espíritus inmundos, ¿verdad? Estamos hablando del espíritu de uno. Una persona que viene con un espíritu como cargado, como divisorio, vino con un espíritu tan negativo, ¿verdad? Estábamos todos contentos y llegó esta persona y como que todo se apagó. ¿Qué espíritu más raro tiene? Amargado, crítico, se burla. ¿Ha encontrado gente usted así, con un espíritu negativo? No trae bendición, sino que usted dice, algo malo hay aquí. Pues el pecado estropea el espíritu. Y encontramos gente que después dice, ¿qué es lo que pasa? Ya esta persona, este hombre, esta mujer, este hermano, esta hermana no genera bendición. Está generando problemas, división, descontento. ¿Qué es lo que sucede? Que en lugar de recoger, desparrama. Es porque el pecado está afectando, está estropeando el espíritu de esa persona, que debería ser un espíritu dulce, un espíritu cooperador, un espíritu animado, un espíritu ayudador. Tenga cuidado con esto. Y 7. Dije, el pecado ensucia el alma, domina la mente, deshonra a Dios, deprime el corazón, enferma el cuerpo, estropea el espíritu y destruye el testimonio. ¿Ves que el pecado es más que solamente sentirse mal? Porque destruye el testimonio tan importante. ¿Cómo? Ve el versículo 13. Estamos en 51, 13, 14 y 15. 13, 14 y 15. Entonces, cuando él pide el gozo de la salvación, entonces enseñaré a los transgresores su camino. Estamos en 51, 13. Y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Versículo 13, él no ha vuelto a ver el fruto de gente convertida. Él ha dejado de enseñar la doctrina en el 13. Ha dejado de enseñar los mandamientos de Dios. Señor, dame un gozo para poder volver a enseñar a los transgresores el camino para que se conviertan. 1. Luego, líbrame para que mi lengua pueda cantar tu justicia. El versículo 14 y el versículo 15. Dije, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Pasa eso. Se pierde el gozo de testificar y se pierde el gozo de adorar a Dios. El pecado destruye el testimonio. Vamos otra vez al Salmo 32. Dejamos el Salmo 51 por ahí. Esto es para que viéramos un poquito acerca de que el pecado va más allá. Y lo experimentaba este hombre de Dios en su vida. En el 32 él habla lo que siente. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer contra este asunto del pecado? El miércoles pasado decíamos que lo que comúnmente queremos hacer con el pecado, hermanos, es callarlo. Y hablábamos de 3 cosas que puede hacer que callemos del pecado o no lo confesemos a Dios. 1, decíamos que usted siente que el pecado no es tan grave para confesarlo.
No es tan grave. Ahí pasamos muchas cositas. Quebramos la ley y nos hacemos de la vista gorda, pero estamos quebrando la ley. ¿Cuál es el pecado qué es lo que podemos quebrantar que no ofende a Dios? ¿Qué ley podemos quebrantar que no ofende a Dios? Pero quebrantamos muchas. Y pensamos que es muy pequeñito y no hay necesidad de pedir perdón. Pero después nos sentimos y vemos como que, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa que no veo la bendición de Dios? Otras veces pensamos que el pecado quizá es demasiado grande como para confesarlo, ¿verdad? Este pecado es demasiado pesado. Hermano Arturo o señor Arturo, si no soy hermano en Cristo para usted, es que usted no sabe lo que yo he hecho. Y no creo que Dios pudiera perdonar lo que yo he hecho. Entonces me he decidido seguir mi vida así. ¿Usted cree que Dios no puede perdonar? ¿Sinceramente cree que Dios no perdona su pecado? ¿Ha estudiado usted la Biblia y ha visto usted los pecados de las personas que Dios perdonó? El tipo de personas que Dios perdonó en la Biblia, ¿los ha estudiado usted? Ahí hay unos caracteres tremendos. Tremendos. Algunos de sus propios discípulos negando y maldiciendo a Dios. Maldición, esa palabra es pesada. Maldición, no conozco a ese hombre, decía Pedro. Pero ¿por qué me molesta? Yo no sé ni quién es su maestro. Pero está maldiciendo. Está maldiciendo. Y Cristo llega y le dice: ¿me amas, Pedro? Quizá usted y yo hemos cometido pecados que han sido como una maldición a Dios. ¿Y sabe qué hace Dios? Y se lo digo con todo el corazón. Dios llega a usted donde está hasta aquí, o donde está escuchando, y te dice: ¿me amas? Usted va a poder decir: Pedro dijo: yo te amo, porque él amaba a Cristo en ese momento. Y pero podría ser que usted diga: yo no puedo decir que yo amo a Dios. Es que yo no puedo decir que yo amo a Dios ahorita. Ni siquiera he pensado mucho en eso. Pero Dios te dice: ¿me amas? Dile que sí. Dile: desde hoy en adelante sí, voy a amarte. Voy a amarte. Porque Cristo lo hace. Cristo lo hace. El problema, hermanos, es que si no confesamos, porque pensemos que el pecado es muy pequeño, que el pecado es muy grande, que el pecado es muy recurrente, y me siento como hipócrita, seguimos desobedeciendo. Y mientras sigamos desobedeciendo, seguimos pecando. Y Dios va a tomar acción. Vamos al versículo, por favor, 32. Vea el versículo 4, la primera parte, hermanos. La primera parte. Porque de día y de noche, ¿qué dice? Se agravó sobre mí tu mano. Entonces ya Dios está tomando acción para con este hombre, para con este siervo. Y David lo pone de la siguiente manera: tu mano se agravó. Porque ya Dios ha hablado con él, le ha dado chance y ahora necesita tratarlo más profundamente. Cuando leemos la palabra agravar, estamos hablando de que algo se empeora, de que algo se desmejora. Hablamos de que algo se enferma o que algo se debilita. Y dice David: Señor, día y noche tu mano se agrava sobre mí. Es que, hermanos, le digo una cosa: Dios va a usar, déjeme decirle cómo funciona, porque así es como funciona en la Biblia y así funciona con mi vida. Primeramente, Dios va a usar la conciencia, porque Dios a todo ser humano le puso conciencia. Así usted puede decir: yo no quiero nada con la Biblia, pero Dios le puso a usted conciencia. Usted sabe lo que es bueno y malo. Usted no puede escapar de la ley de Dios.
Dios puso conciencia. Y usted un día va a estar delante de Dios y usted dice, Dios, no me puedo juzgar porque yo no sé nada del libro, a mí nunca me lo leyeron. Yo puse conciencia en ti. Todo ser humano tiene conciencia de bien y mal. Si usted no hace caso a la conciencia, hablo como creyente, Dios va a usar otros medios para llamarle su atención. Va a usar la palabra de Dios a través de la predicación de un miércoles, un domingo, o cuando usted abre su Biblia a leerlo entre los días, Dios va a enfrentarlo con su problema. Dios va a usar el Espíritu Santo, al igual que usa también la Biblia y todo lo demás. El Espíritu Santo puede hablar a su corazón también, una forma más fuerte que habla la conciencia. El Espíritu Santo puede usar la conciencia también, Él es Dios. Pero Él le va a hablar a usted y a mí. Nos va a hablar para que usted haga caso y arrepiéntese y venga. ¿Cuánto tiempo le dio Dios a David para que se arrepintiera sin decirle nada? ¿Sabe que la Biblia dice que cuando David hizo todo lo que hizo con Betsabé y con Urías, el esposo, y luego la tomó a ella, después de que mató a su esposo, lo mandó a matar, la tomó a ella y dice la Biblia al final, el final de ese versículo, en ese capítulo dice, y a Dios no le agradó lo que David había hecho. Y le da unos 9 meses. Le da 9 meses. 9 meses. Pecado es grave. 9 meses. Y David se esconde. 9 meses después dice Dios, Natán, ven, ocupo enviarte al rey. Vamos a enfrentarlo. Y llévele las noticias del castigo. Pero Dios no le había dado paz a David. ¿Usted cree que David tuvo paz esos 9 meses? Ese Salmo 32, esto de día y noche, la angustia, la cárcel. Él lo está viviendo por 9 meses. No crea que él estuvo tranquilo 9 meses. Se sentía miserable el rey, porque era un hombre de Dios. Un hombre de Dios que había pecado. Terrible el pecado puede llevar a cosas terribles. ¿Hasta dónde puede llevar el pecado? Con el pecado no se puede jugar porque el pecado lleva a uno a cosas terribles. Más lejos de lo que usted piensa llegar, el pecado te llevará. David no pensaba llegar tan lejos. Nunca pensó llegar más lejos de una noche. Y se le complicó la vida de ahí en adelante. Dios perdonó. Pero tuvo que sufrir la mano de Dios que se agravó sobre él y su familia por el resto de sus días. Empezando con el bebé que iba a nacer y dijo Dios, el bebé muere. Decisión de Dios. David dijo, yo, el bebé. ¿Pero el bebé qué? El bebé muere. Entonces David oró y oró y oró y oró y oró y oró. Y oró y rogó y el bebé murió. Y ahí sí, la mano de Dios se puede agravar, hermanos. No queremos la mano de Dios agravada sobre nosotros. Se pierden las bendiciones, se complica la vida. Usted puede ver los hombres de Dios, ninguno de ellos que hizo mal se zafó delante de Dios. Moisés, Dios lo castigó. Cuando no entró a la tierra prometida, no fue que Dios dijo, está muy viejito, no, es que usted no me glorificó. Tenía energía más que cualquiera aquí. Moisés con 120 años. Podía haber entrado perfectamente. No, déjame entrar. No, usted no me glorificó, se queda. Pero no me hable más. Ok. No más. Y usted puede verlo en David, puede verlo en Salomón. Dios también dijo, hiciste mal, va al castigo. Ve, así es. Véalo en Jonás, véalo en el mismo Pablo, y así con todos ellos. Ahora,
¿Quiere Dios castigarnos? De ninguna manera. Ve versículo 9, versículo 9. Versículo 9, estamos ya llegando a los minutos finales. Versículo 9 es un versículo interesante porque dice, no seas como el caballo. Si yo le dijera eso a usted, hablando allá afuera, usted se enoja conmigo. Usted se enoja conmigo, yo le dijera, vea hermano, no sea como un caballo. Usted va a decir, ¿por qué usted me habla así? ¿Desde qué, cómo, cuándo? Y hasta ahí llegó Arturo Buena Gente. Pero estoy leyendo un versículo de la Biblia, léalo conmigo si quiere. No seas ¿qué? Ay, no nos gusta ni siquiera decirlo, ¿eh? Como el caballo. No seas como el caballo o como el ¿qué? Peor, o como el mulo. Entonces la Biblia nos compara muchas veces con esto. Sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. No seas así. No tenga que yo usar métodos agresivos para atraerte. No tienes que ser. Esa fue la palabra de Dios a él. No sea, hermano, no seamos. Yo no sé cuál es su vida hoy. Yo tengo que examinar la mía, pero examinen la suya. Y seamos obedientes, seamos dóciles. ¿Qué debemos hacer cuando pecamos? Una vez que nos descubrimos que hemos fallado, ¿qué tenemos que hacer? Uno, no debemos huir. Tenemos que acudir al refugio. Amén, hermanos. Amén. Al refugio. Y es ahí donde yo quiero llegar. Por eso la frase, tú eres mi refugio. Encontramos refugio en Cristo, en su perdón. Porque, óigame, el pecado puede dañarnos mucho si lo dejamos. Puede seguir haciendo mal. Es como cuando la raíz de amargura, ¿verdad? Hay una raíz de amargura. La Biblia dice, quite. Soy amargado contra fulano, contra aquí, contra el mundo. Quite eso. Quite. Entonces, la amargura puede causar mucho daño a usted y a los que están alrededor suyo. Pero, si usted busca a Dios, Él te va a hacer un refugio, un escudero contra los males que pueden traer, por ejemplo, la amargura, que si la permitimos sigue siendo un pecado. Tenemos que acudir a nuestro refugio. Dios es nuestro refugio, aun cuando pecamos. Yo he pecado, ¿qué hago? ¿Qué hago? He pecado, ¿huir? No huir. David dice en el Salmo 139, ¿a dónde huiré? De tu presencia. ¿A dónde? Ya Jonás nos dio un ejemplo de que no se puede huir de Dios. Entre más lejos queremos huir, la tormenta se hace más grande. Tenemos que volver a Dios. Él es el refugio. Pero, versículo 5, hay que tomar una decisión. Versículo 5 dice así. ¿Qué dice, hermanos? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Confesaré mis transgresiones a Jehová. Hay que tomar esa decisión hoy. Y cada día. Confesaré mis transgresiones a Jehová. Usted dice, es que usted no sabe lo terrible que yo he hecho. Yo no ocupo saber lo terrible que usted ha hecho, como usted no ocupa saber lo terrible que yo he hecho. Dígaselas a Dios. Es con Dios el asunto, pero deshágase de eso. Pero tiene que tomar la decisión de decir,
dije, confesaré a Dios. Y luego de que decidió, dice que fue y lo hizo, porque el versículo dice, mi pecado te declaré. Hermanos, no esconda lo que ya Dios sabe, de todos modos. No esconda lo que ya Dios sabe. Usted no va a sorprender a Dios con nada. Señor, es que tú no sabes. Vea, quiero decirte que robé, Señor, como que si Él, hasta ahorita usted le está diciendo algo que Él no sabía. Y Dios va a decir, yo sé que esa es tu costumbre hace mucho tiempo. Has robado y robado y robado ese tiempo. Ya sé eso. En serio. No vamos a decir nada que Él no sepa. Señor, vea qué gozo tengo de llegar ante ti en oración. No, dígame la verdad, dígame que no tienes gozo porque lo sé. No vengas con hipocresías. Ok, Señor, gracias. Discúlpame. Señor, ve cómo me cuesta venir a orar, pero estoy aquí exactamente. Sé sincero conmigo porque yo ya sé todo. Y si tienes el gozo de hacerlo y lo dices, Él sabe que sí lo tienes. Pero lo que quiero decir es que no vamos a sorprender a Dios con nada que Él no sepa. Lo que ocupa es que lo declaremos. Porque aunque Él lo sabe y nosotros no lo declare, es que usted no ha aceptado su falla delante de Él. Cuando lo declaras, ¿qué recibes? Dios va a caer con una piedra enorme. No. Vea el versículo 5. Vamos al 5 de nuevo, la última parte. ¿Y qué dice? Eso es lo más lindo. Y tú, ¿qué dice, hermanos? Perdonaste la maldad de mi pecado. Qué lindo, amén, hermanos. Que eso es lindísimo. Eso es lindísimo. Usted nunca se va cargado cuando usted confiesa a Dios verdaderamente. Dios perdona. Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar y limpiar y animarte a seguir. Porque eso es lo que Él quiere. Porque si fuera por aplastarnos, nos aplasta cuando quiera. Si fuera por postrarnos en una cama, nos postra así, hermano. Así. Yo puedo estar aquí parado y caer ya. Si Dios dijera, te quiero allí, postrado, porque no me estás adorando como yo quiero. Estás inventando palabras ahí en el púlpito. Te voy a acostar. Puede hacerlo. Pero ¿acaso es lo que Él quiere? No, Él quiere perdonarte. Y usted que está aquí presente dice, entonces yo he hecho muchas cosas malas, ¿por qué Dios no me ha castigado? Tal vez no son tan malas. No, Él quiere perdonarte, Él es bueno. Porque por querer aplastarnos nos aplasta. Él es el que te permite respirar. ¿Sientes el corazón latir? Eso es porque Dios lo permite, solo por Él. Porque si Él dice, separa. Si Él decidiera, hoy no llegas a casa, no llegamos. Porque todo está en su mano. Debemos darle gracias a Él sus oportunidades y poder nosotros recibir ese perdón. Entonces decidámoslo, hermanos. Vayamos y hagámoslo y Él nos va a perdonar. ¿Perdonó a David? Él lo perdonó. David, como alguien dijo, David cometió peores pecados que Saúl. Peores que Saúl. Pero tenía un corazón más arrepentido que Saúl también. Saúl nunca se arrepintió de lo que hizo. David sí. Y con toda el alma. Él derramaba su alma. Era débil, pero amaba a Dios. ¿Y usted le ama a Dios, hermanos? Y Dios nos ama a nosotros igual. Más bien, nosotros lo amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Bendito sea el nombre de Dios. El pastor pasa.